Empezamos entonces con la clase de matemáticas, ¿no? Voy a compartir ahorita nuestra sala de Classroom, donde empezamos con el bloque 2, también de aquí empieza el segundo periodo, y vamos a empezar con el tema de lo que son las razones y proporciones, ¿no? Necesitamos identificar bien qué es una razón, qué es una proporción, luego qué es una proporción directa y qué es una proporción inversa, ¿no? ¿Sí? Y luego poder resolver problemas de ambos tipos, identificar de qué tipo se trata y poderle dar solución, ¿no? Este tema, pues ya vimos algo por ahí en el propedéutico, entonces se les va a hacer fácil, pero hay que repasar, ¿no? Vamos a empezar con esto. Ponemos aquí el sonido y ponemos mucha atención. Son videos cortos, ¿eh? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y daremos comienzo hablando de qué es una razón. Y pues lo primero es hablar de qué es una razón y es el cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí. Bueno, voy a explicarlo en español y empezamos con este ejemplo. Vamos a hablar de un salón en el que hay 8 niños y 16 niñas. Entonces, si queremos comparar estas dos cantidades entre sí, se puede comparar de la siguiente forma, diciendo que por cada 8 estudiantes varones hay 16 estudiantes mujeres, y esto ya se convirtió en una razón. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos números o dos cantidades. Obviamente esto se puede simplificar, ¿sí? Para dar un valor como más razonable o más entendible. Y si simplificamos esta fracción, nos quedaría, o esta razón nos quedaría, la mitad de 8 es 4, la mitad de 16 es 8, podemos seguir sacando mitad, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4 y podemos seguir sacando mitad, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2, o sea que esto se nos convirtió en un medio. El número de arriba es el que nos dice cómo se puede leer esto. Arriba, como ustedes lo ven, está escrito el número de niños. O sea que esto lo podemos leer que como que el número de niños es la mitad del número de niñas. Obviamente también podríamos comparar estos dos valores escribiéndolo al contrario. Arriba podríamos escribir el número de niñas y abajo el número de niños. Bueno, obviamente aquí ya se puede hacer la operación. 16 dividido en 8 es igual a 2. Entonces ya como arriba está el número de niñas, podríamos leer que el número de niñas es el doble del número de niños. Entonces a este número, a este cociente, se le llama razón. O sea, aquí podemos decir que la razón entre el número de niños y el número de niñas es de 8 a 16, o que es de 1 a 2, o que la razón, bueno, aquí se leería de 1 a 2, que quiere decir que por cada un niño hay dos niñas. Aquí podríamos decir, ya sería la razón entre el número de niñas y el número de niños. Por cada 16 niñas hay 8 niños, o por cada dos niñas hay un niño. Acuérdense. ¿Queda claro esto de la razón? Se puede interpretar de las dos maneras, ¿verdad? Pero siempre hay que ubicar bien a qué nos hacemos referencia, ¿no? En el primer caso, por cada niño hay dos niñas. Y en el caso de si lo ponemos al revés, es por cada dos niñas hay un niño, ¿verdad? ¿Ok? Que 2 se puede escribir como 2 sobre 1. Otra cosa que tenemos que aclarar es que siempre al número que está arriba se le llama antecedente y al número que está abajo se le llama consecuente. Obviamente ejemplos de razones se pueden hacer millones. Por ejemplo, tenemos aquí los paquetes de galletas y el número de galletas. Supongamos que un paquete de galletas contiene 4 galletas, entonces podríamos hacer la razón entre el número de paquetes y el número de galletas y podríamos decir que la razón es de 1 a 4. ¿Por qué? Porque cada paquete contiene 4 galletas. Algo de lo que tengo que hablarles también es que esto se lee 1 es a 4. ¿Sí? Esto se lee 1 es a 4. O sea, un paquete de galletas es a 4 galletas. Se lee así. Pero también en las razones se puede escribir así como una fracción o se puede escribir de esta forma. 1 es a 4. Esta es la otra forma de escribir una razón. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar de las proporciones. Bueno, amigos. Bien, ¿hay alguna duda en este video de lo que es una razón? ¿Queda claro para todos?
No me quedó muy claro qué se refiere con que uno es A4. Ok, se puede poner, a ver, déjame lo pongo otra vez aquí para que puso eso de 1 es A4. Es que otra manera de poner una razón no nomás es como fracción, sino también se puede escribir 1 es A4. Es una manera también de expresar la razón. Y también hay otra que es con puntos, que es esto que está poniendo aquí el 1, 2 puntos, 4, ¿sí? Es otra manera de representarlo también. Entonces, si se encuentran ustedes con una razón que está escrita de esta manera, pues no debe haber problema, ¿verdad? La interpretamos igual, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ok, seguimos. Vamos ahora con qué es una proporción. Ya vimos que es una razón, ahora vamos a ver qué es una proporción. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y ahora veremos qué es una proporción. Y una proporción no es más que una igualdad entre dos razones. Vamos a seguir con el ejemplo del video anterior. Entonces en el video pasado pues habíamos hablado de qué eran las razones. El ejemplo que habíamos dado, el último ejemplo era este, que un paquete de galletas contenía 4 galletas. Esta es una razón. Y si comparamos esta razón, o más bien si hacemos una igualdad entre esta razón y otra razón, lo que obtenemos es una proporción. Por ejemplo, yo puedo decir también hablando de galletas sin necesidad de mirar esto, ya sabiendo que cada paquete de galletas contiene 4 galletas. También otra cosa que yo podría decir sería que si yo tengo 2 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas tendría? Ya tendría 8 galletas. Y esta es otra razón. Por cada paquete de galletas tengo 4 galletas y obviamente si tengo 2 paquetes de galletas tengo 8 galletas. ¿Esto qué es? Esto es una igualdad, por eso se me convierte en una proporción, que es la igualdad entre dos razones. Aquí tengo dos razones. ¿Cómo se verifica que esto es una proporción? Bueno, primero tenemos que hablar de que cuando tenemos una proporción, o sea, la igualdad entre dos razones, tenemos que ver que aquí, si yo voy a escribir un cuarto igual a 2 octavos, voy a escribirlo aquí, un cuarto igual a 2 octavos. Eso siempre lo voy a tener que escribir en el mismo orden y si ustedes observan, el primer número que yo siempre escribo es este, el último número que escribo es este, entonces esos dos números se llaman, bueno, voy a escribirlo aquí como letras, supongamos que tenemos la proporción A sobre B igual a C sobre D, siempre el primero y el último número que escribo, o sea, este y este, en este caso voy a escribirlo acá abajo, esos dos números, la A y la D o los que estén en ese lugar se van a llamar extremos y los otros dos números, o sea la C y la D, se van a llamar medios. ¿Cómo se puede comprobar una proporción? O más bien, si la proporción está bien hecha. Siempre se comprueba porque el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. En español, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Cuáles son los extremos aquí? El primer número que escribí y el último. Entonces, si yo hago el producto, o sea, si yo hago la multiplicación de esos dos números, voy a hacerlo aquí abajo, 1 por 8, o bueno, puedo escribir ahí la x 1 por 8. Ese resultado tiene que darme igual al producto de los medios, o sea, de los otros dos números, que en este caso sería el 4 y el 2. Y aquí queda... Siempre se debe cumplir eso en una proporción, ¿no? Que si yo multiplico cruzado, debe dar esos valores, deben dar el mismo valor al multiplicarlos, ¿no? ¿Ok? Si no es así, significa que no es una proporción, ¿no? verificado que esta sí es una proporción verdadera. ¿Por qué? Porque 1 por 8 es 8 y 4 por 2 también es 8. Como son iguales el producto de los extremos y el producto de los medios, entonces podemos decir que esta es una proporción verdadera. Obviamente, como les decía, hay también, así como hay infinidad de razones, también hay infinidad de proporciones. Podemos seguirlo haciendo con paquetes y con galletas. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar que si tengo 5 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas tendría? 20. O por ejemplo, yo podría hablar de que si tengo 10 paquetes de galletas, tendría ¿cuántas galletas? 40.
Y volvemos a mirar. Aquí ya lo voy a hacer de rapidez. Estos dos son los extremos, que son el primer número y el último. Entonces 5 por 40, eso me da 200. Y 10 por 20 también da 200. Entonces se comprueba que esta es una proporción bien hecha. Esto de las proporciones lo podemos usar en muchísimos ejemplos y en otros videos pues vamos a trabajar con varios ejemplos de proporciones o de la aplicación de proporciones. Por ejemplo, podemos decir en un salón la proporción o la razón entre el número de niños y de niñas es que por cada 2 niños hay 3 niñas. Y me pueden hacer una pregunta: ¿qué pasa, o más bien, cuántos niños hay si en el salón hay 15 niñas? Este es un ejemplo clásico de las proporciones, de la aplicación de las proporciones. Aquí podemos averiguar cuál es el número de niños que habría si hay 15 niñas. Y es una forma muy fácil de realizarlo. Obviamente en otros videos vamos a hacer más ejemplos, pero una forma... ¿Cómo lo sacaríamos ese? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguien me puede decir? Dividir 15 entre 3. Multiplicando los extremos. Multiplicando los extremos, es una parte. Ajá, y luego Dividirlo Dividiendo el medio. entre el 3, ¿verdad? Que está aquí, Sí, ¿verdad? entre 3. O sea, cruzado siempre voy a multiplicar y luego dividiría, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? 10. 10. 10, 10. ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Forma fácil de verlo es que ya sabemos la definición de que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces los extremos son estos dos. 2 por 15. Eso tiene que ser igual al producto de los medios, que en este caso es 3 por la incógnita, que no se sabe, voy a poner la letra X. Y así podríamos averiguar cuál es el número de niños, que en este caso es lo que me están preguntando. Aquí dice 2 por 15, 30. ¿Y eso es igual a qué? Aquí me tiene que dar 30. Entonces, ¿cuál número debería estar aquí? 3 por... ¿cuánto? Daría 30. Aquí sería 3 por 10. ¿Sí? Que eso daría 30. Entonces averiguamos que el número de niños que habría en ese salón sería 10 niños. Bueno, ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿No? ¿Queda claro lo que viene siendo una proporción entonces? Es una Sí. igualdad de dos razones, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver ya lo que viene siendo proporciones directas e inversas y cómo identificarlas, ¿no? Vamos a ver este rapidito. ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y ahora veremos cómo identificar si una regla de 3 es directa o inversa. Que esto se aplica pues para todas las reglas de 3. Con esto podremos saber si la regla de 3 es directa o inversa, o sea, si las variables se relacionan directamente o inversamente. Esto nos sirve para las reglas de 3 simples, la simple directa o la simple inversa, o también para las reglas de 3 compuestas, porque ¿Quién se acuerda cómo identificábamos nosotros cuando era una proporción directa o cuando era una inversa? ¿Alguien que me puede decir? Cuando es una proporción directa, si uno aumenta, la otra también. Y si es una proporción inversa, Ajá. una aumenta y la otra disminuye. Así es, muy bien, muy bien. recuerden que en la regla de 3 compuestas se relacionan variables directas e inversamente. Pero bueno, vamos a verlo en japonés y vamos a verlo en español. Primero que todo, pues las definiciones entre comillas y vamos a ver varios ejemplos típicos de las razones o de la regla de 3 en los que vamos a ver cuándo es directa y cuándo es inversa. Entonces, primero que todo, es directa cuando a más corresponde más y cuando a menos corresponde menos. Ya les aclaro esto, ¿sí? Entonces, a más más y a menos menos. O es inversa cuando a más le corresponde lo contrario, menos. O a menos le corresponde lo contrario, que es más. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de una regla de 3 o bueno, de un ejercicio en el que se relacionan los días y el trabajo. El trabajo lo podemos relacionar de varias formas, como por ejemplo metros o unidades. Voy a ponerles los ejemplos. Supongamos que estamos hablando de un ejercicio en el que dice en 50 días los trabajadores pintan 10 metros. ¿Sí? Eso es una regla de 3. O en tantos días los trabajadores hacen tantas unidades. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa de pantalones. En 20 días
realizan 100 pantalones. Y si estuviéramos hablando de metros, en 30 días hacen o pintan 10 metros, por ejemplo. Son dos ejercicios diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Siempre yo lo hago de esta forma. Siempre a una de las dos le pongo el más, ¿sí? Y hago la pregunta, ¿será que entre más días, por ejemplo, si hablamos de los metros de las personas que están, unas personas están pintando una pared, entre más días pintan más metros o entre más días pintan menos metros? Claramente se sabe que si trabajan más días, pues van a pintar más metros. O en la de los pantalones, ¿será que entre más días fabrican más unidades de pantalones o entre más días fabrican menos unidades de pantalones? Claramente se sabe que entre más días, más unidades. Entonces, ¿Qué será esta entonces? ¿Una proporción de qué tipo? Es una proporción directa. Directa, ¿verdad? Porque a más días, más cantidad, ¿verdad? De ese trabajo se va a realizar. Si los días fueran menos, ¿qué va a pasar con las cantidades de trabajo? Todas se restan también. Van a ser menos, ¿verdad? Así es. Disminuyen, ¿verdad? como en esta, ocurre que a más le corresponde más, que es una directa. O sea que estas dos variables, los días y el trabajo, se relacionan directamente, ¿sí? Esta es la forma fácil de hacerlo. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, si vamos a relacionar la gasolina con los kilómetros recorridos, entonces siempre a una variable yo le pongo el más. Entonces la pregunta sería, ¿será que entre más gasolina recorremos más kilómetros o entre más gasolina tenga el automóvil recorremos menos kilómetros? Claramente, nuevamente, entre más gasolina recorremos más kilómetros. Entonces esta es a más le corresponde más, o sea que es directa. Ahora vamos a relacionar esta otra que también es típica. Si por ejemplo hablamos de trabajadores y días, pilas con esto. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que los trabajadores deben realizar 1000 pantalones, supongamos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿será que, voy a poner aquí el más, ¿será que si deben realizar esos 1000 pantalones, ¿será que entre más trabajadores durarán más días? ¿O será que entre más trabajadores durarán menos días? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Durarán menos días. Durarán menos días. Entonces ahí ya nos estamos encontrando con una proporción inversa, ¿verdad? Inversa. ¿Por qué? Porque mientras más trabajadores metamos a trabajar para producir esos pantalones, pues van a tardar menos tiempo, ¿verdad? Muy bien. Pilas aquí, pero espero que lo vean claramente que entre más trabajadores duran menos días, ¿sí? Pues obviamente hacen los pantalones más rápido. Entonces estas dos ya no se relacionan directa porque es a más menos. Estas son o se relacionan inversamente. Y vamos a ver el último ejemplo, que este también es típico. Supongamos nuevamente lo de los 1000 pantalones y me dicen las horas y los días. Generalmente cuando nos dicen horas son horas diarias y días, ¿sí? La pregunta sería, ¿será que si, por ejemplo, trabajan más horas diarias? Supongamos que en la empresa estaban trabajando 5 horas diarias. ¿Será que si ahora trabajan 8 horas diarias, por ejemplo, para hacer esos 1000 pantalones, durarán más días o menos días? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Menos días. Menos días, ¿verdad? Entonces aquí también se trata de una proporción inversa, ¿verdad? Inversa. Espero que lo vean claramente, que entre más horas diarias se trabaje, duran menos días, fabricando, en este ejemplo, los 1000 pantalones. O sea que estas dos se relacionan inversamente. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí les dejé 3 parejas de variables. Los paquetes A ver, vamos a ver aquí. Paquetes con número de galletas, dice, ¿verdad? de galletas y el número de galletas. ¿Qué será ahí? Mientras más paquetes de galletas tengamos, ¿qué va a pasar con el número de galletas? Más van a tener. Más galletas. Ok, entonces esa primera, ¿qué sería? ¿Inversa o directa? Directa. Directa. Directa, ¿verdad? Bien, la Esas otra que las van pone a ahí relacionar. es velocidad contra el tiempo gastado. Supongan que ustedes van en el automóvil a La Paz, de aquí a La Paz, y van a 100 kilómetros por hora, ¿no?
Si ustedes en lugar de ir a 100 kilómetros por hora van a 120, ¿qué va a pasar con el tiempo en llegar a La Paz? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Disminuir. ¿Qué tipo de proporción sería? Inversa. Inversa, muy bien. Ok. Y luego viene distancia con tiempo, ¿verdad? Sí. Si ustedes van a recorrer mayor cantidad de distancia, ¿qué pasa con el tiempo? Aumentado. Va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes van de aquí a La Paz, no es la misma que ir de aquí a Guerrero Negro, ¿verdad? La distancia es mayor, por lo tanto el tiempo de traslado es mayor. ¿Qué tipo de proporción sería ahí? Directa. Directa, ¿verdad? Así es. Bien, entonces nada más. Otra, la velocidad con el tiempo. De más paquetes de galletas Ahí tengamos, está, pues ¿verdad? vamos a tener más galletas. Está claro, ¿verdad? El ejercicio. ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda en las que son directas o inversas? No. Bien. Ok, vamos entonces a quitar esto. Bien. Recuerden que es el momento de preguntar, ¿no? Cuando hay dudas, luego pregunten, no se queden con ellas. Bien, vamos a ver ahora problemas en donde se resuelven este tipo de, o se aplican las proporciones directas o inversas, ¿no? Ponemos atención. Hola, soy el profesor Horacio y el día de hoy vamos a resolver problemas de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Primero que nada, ¿qué es la proporcionalidad directa? Y dos magnitudes son directamente proporcionales. Si cuando aumentamos una, también aumenta la otra. Por ejemplo, si yo duplico una cantidad, la otra cantidad también se duplica. Si yo disminuyo a la mitad una cantidad, la otra cantidad también disminuye. Y los problemas de este tipo son muy característicos en problemas de supermercado, ¿no? Como estas imágenes que les puse aquí. Por ejemplo, si un kilo de melón chino cuesta 12.95, entonces, ¿cuánto cuestan 5 kilos, no? Entonces, esos son problemas de proporcionalidad directa. Y vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Este tipo de problemas se resuelve con regla de 3, una regla de 3 muy sencilla. Entonces vamos a ver los ejemplos. Y se encuentran los valores faltantes en la siguiente tabla. Aquí habla de kilogramos de plátano y el precio que hay que pagar, ¿no? Entonces tenemos 1 kilogramo, 2.5 kilogramos, 5 kilogramos, 8.5 kilogramos, 10 kilogramos, 12 kilogramos y 20 kilogramos. Y lo único que nos da la tabla es que con 5 kilogramos, el precio de 5 kilogramos es de 30 pesos. Entonces con una regla de 3 vamos a determinar el valor faltante de cada uno de los elementos de la tabla. Bueno, aquí lo más sencillo es encontrar cuánto vale un kilo. Al tener el precio de cuánto vale un kilo, pues ya podemos calcularlo además de una manera muy sencilla, con solamente multiplicando, ¿no? Entonces vamos a calcular esta parte de acá. Lo colocamos en forma de regla de 3. Tenemos 5 kilos a 30 pesos, que es lo que tenemos aquí. Entonces queremos saber cuánto vale un kilo. Recuerden que en regla de 3 siempre los kilos con los kilos y el precio con el precio, ¿no? Entonces queremos determinar el precio de un kilo. Eso que dijo es muy importante, ¿no? Acomodar siempre los kilos con los kilos, o sea, en la misma columna, y el precio con el precio, ¿verdad? Ahorita andamos buscando el precio de un kilo, ¿no? Si ustedes cambian este orden, ya no les va a salir el resultado correcto, ¿no? Entonces, recuerden siempre ponerle en la columna correcta la misma unidad que estemos trabajando, ¿no? Entonces la regla de 3 es multiplicar cruzado, 1 por 30, y lo que nos dé dividirlo entre 5. Entonces aquí tenemos que 1 por 30 nos da 30, y 30 entre 5 nos da 6. Esto quiere decir que un kilogramo de plátano cuesta 6 pesos. Entonces si ya sabemos que un kilogramo de plátano cuesta 6 pesos, entonces es muy fácil determinar los datos faltantes. Por ejemplo, 2.5, pues solamente multiplico 6 por 2.5
Si un kilogramo vale 6 pesos, entonces 2.5 kilogramos solamente lo multiplico por 6 y me dio el 15. 6 pesos que cuesta el kilogramo por 8.5 kilogramos me dio 51. 6 pesos que cuesta el kilogramo por 10 kilogramos son 60 pesos. 6 por 12 me da 72 y 6 por 20 me da 120. Entonces lo que hicimos aquí es resolver con regla de 3. Primero encontramos el precio unitario de un solo kilo y después encontramos solamente multiplicando los otros valores. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿No? ¿Queda claro? Muy bien. Si no nos da el valor unitario, solamente aplicamos una regla de 3 simple, ¿no? Como en el siguiente ejemplo. Dice, Carlos compró 6 camisetas que cada una le costó lo mismo. Por las 6 camisetas pagó 780 pesos. ¿Cuánto pagaría si en lugar de 6 hubiera comprado 14 camisetas? Entonces aquí acomodamos a la regla de 3, ¿no? Tenemos que por 6 camisetas pagó 780 pesos. Entonces la pregunta es por 14 camisetas, ¿cuánto pagaría? Entonces solamente aplicamos la regla de 3. Sería multiplicar cruzado 14 por 780 y dividirlo entre 6. Este acomodo que está acá. Y bueno, 780 entre 6 nos da 130 y 130 por 14 nos da 1820, ¿no? Este sería el... Bien, ¿alguna duda en este ejercicio? Aquí no había que llenar tabla, no nada más encontrar ese valor. Muy importante, recuerden, ubicar en la misma columna, en este caso el número de camisas, y en la otra columna el precio, ¿verdad? resultado. Entonces quiere decir que 14 camisetas pagaría 1820 pesos. Y este es otro ejemplo de proporcionalidad directa. Si se fijan, se resuelven con una simple regla de... Ah, ya volvió. Ya volvió. Eso nunca había pasado. Tuvimos un corte, pero Es ya cierto, estamos de nunca regreso, pasó. ¿eh? Sí, pero ya decía yo que pensé que mi internet era el malo. No, ahora fui yo. Ok, entonces ya vimos de proporcionalidad directa, no hay duda sobre cómo resolverlo, ¿verdad? Ahora vamos sobre la proporcionalidad inversa. Recuerden que la proporcionalidad inversa es si una variable aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta, ¿no? Siempre actúa en el sentido contrario. Ok, vamos a continuar. Profe, no sé. Profe, no se escucha. ¿No están escuchando el sonido? No. Ok. Bien, aquí estamos con un problema de proporcionalidad inversa y es un problema donde habla del número de obreros y el tiempo que tardan en pintar una pared. ¿Qué sucede con esto? Que mientras más obreros tenga, pues va a ser menor el tiempo en que pinten esa pared, ¿verdad? ¿Ok? A ver si Pasa si escuchan ahí. tenemos un obrero, dos ¿Escucha? obreros, 4 obreros, 10 obreros Sí, y el profe. tiempo que tardan en pintar una pared. Y el único dato que nos dan es que 2 obreros pintan una pared en 40 horas. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar los valores faltantes. Bueno, vamos a encontrar primero cuánto tiempo tardaría un obrero. Entonces hacemos el acomodo. 2 obreros, 40 horas. Un obrero. Si se fijan aquí, a diferencia de la proporcionalidad directa que siempre se multiplica cruzado,
aquí no se multiplica cruzado, se multiplica en el mismo renglón. Si se fijan, aquí tengo 2 por 40. O sea, multiplico en el mismo renglón y divido entre la otra cantidad, en este caso 1, ¿no? ¿Ok? Es la diferencia como debemos aplicar la regla de 3 cuando es inversa, ¿no? ¿Sí? Repito, cuando es directa, multiplico cruzado y divido. Cuando es inversa, multiplico en el mismo renglón y luego divido entre la otra cantidad. ¿Ok? Pero ¿cuántas horas? Pues eso lo vamos a determinar. Pero esta es una regla de 3 inversa. Es decir, el tiempo que se tarda en construir una pared siempre es un valor constante, ¿ok? Entonces siempre debe dar el mismo valor. Entonces la regla de 3 inversa se saca de la siguiente manera. Se va a multiplicar, en lugar de ser cruzado, se multiplica recto. 2 por 40 y lo dividimos entre el valor que está solo. ¿Ok? Sería 2 por 40 entre el valor que está solo. Antes en la proporcionalidad directa se multiplicaba cruzado y se dividía con el que estaba solo. Aquí no. Aquí se multiplica de manera recta y se divide con el cruzado. ¿Ok? Entonces 2 por 40 nos da 80, entre 1 nos da 80. Quiere decir que 2 Y eso es lógico, ¿verdad? Porque si tengo menos trabajador o un solo trabajador, pues va a tardar mucho tiempo en pintar la pared, ¿verdad? Que si tuviera dos, ¿verdad? Y si tengo más, pues menos tiempo va a ser, ¿verdad? personas tardan 40 horas y una persona tardaría 80 horas. Y tiene mucho sentido porque acuérdense que dijimos, si un obrero aumenta el doble, pues el tiempo va a disminuir en la mitad. ¿Ok? Y aquí podemos ver la proporcionalidad inversa. O sea, al aumentar una magnitud al doble, de 1 a 2, otra magnitud disminuyó a la mitad, de 80 a 40. Ahora vamos a calcular. ¿Alguien tiene idea cómo va a sacar para 4? ¿Qué tendrá que hacer? Tiene que dividir el 40 entre a la mitad. ¿Será más fácil usar el 40 o qué cantidad será más fácil de usar? Siempre recuerden que el más fácil de usar es el unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tendría que ser una división en este caso, ¿no? ¿Qué tendría que dividir? 80 entre 4, ¿verdad? ¿Sí? Si divide 80 entre 4, ¿cuánto le va a dar? 20. 20 horas, ¿verdad? Ahora, si hubieras usado el 40, como tú decías, pues tendría que dividir 40 entre 4 y luego multiplicarlo por 2, ¿verdad? ¿Sí? Okay, entonces es más fácil usar el unitario porque solo es una operación. ¿Cómo le va a hacer con el de 10 obreros? Va a dividir 80 entre 10 nada más, ¿verdad? Si se acuerdan en la directa, en lugar de división, ¿qué era? Era multiplicación con el unitario, ¿verdad? En este caso, en la inversa, es división, ¿verdad? ¿Okay? Calcular los siguientes. Tenemos que 2 obreros pintan la pared en 40 horas. ¿Cuánto va a tardar 4 obreros en pintarla? Pues aquí siguiendo la lógica, si aumentamos el doble, pues debería de disminuir la mitad y vamos a hacer el cálculo. Recuerden que la regla de 3 inversa es recto, 2 por 40 entre 4. 2 por 40 nos da 80, 80 entre 4 nos da 20. Y efectivamente disminuyó la mitad. Aquí aumentamos el doble, disminuyó la mitad. Aumentamos el doble, disminuyó la mitad. Ahora aquí aquí no aumenta el doble, pero se calcula de la misma manera. Tenemos 2 obreros, son 40 horas. Puse este de referencia porque son los datos que me dan originalmente el problema, ¿no? O sea, 2 obreros, 40 horas. Pero lo puedo... Pero ya vimos nosotros que es más fácil usar el valor unitario, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí haría el 80 horas entre 10 nada más, ¿verdad? Y ya tengo que son las 8 horas que le están saliendo a él también ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro eso que acabo de decir? combinar con cualquiera de los que ya saqué, ¿no? 2 obreros pintan la cerca en 40 horas, entonces 10 obreros, ¿cuánto tiempo van a tardar?
Hacemos la regla de 3 inversa, 2 por 40 entre 10. 2 por 40 nos da 80. 80 entre 10 nos da 8. Entonces quiere decir que 10 obreros tardan 8 horas. Y una manera de comprobar que el procedimiento que hicimos es el correcto es que si multiplicamos cada una de las filas, siempre nos va a dar el mismo valor. 1 por 80 nos da 80. 2 por 40 nos da 80. 4 por 20 nos da 80 y 10 por 8 nos da 80. Entonces, si el valor siempre se mantiene constante al multiplicar de manera en forma de filas, quiere decir que el procedimiento es correcto. Vamos a ver otro tipo de ejemplo donde no tengamos que contestar tablas, sino ya un problema en específico. Dice, para levantar una barda, un grupo de 5 albañiles tardó 6 horas. Si se quiere levantar otra barda en 3 horas, ¿cuántos albañiles se necesitan? Ojo, aquí muy importante, estamos acomodando en la primera columna el número de albañiles, ¿verdad? Y en la segunda columna estamos colocando las horas que se tardan en levantar esa barda, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer la operación? Recuerden, siempre como es inversa, se multiplica el mismo renglón, o sea, 6 por 5 o 5 por 6, y luego se divide entre la otra cantidad, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues hacemos el acomodo. 5 albañiles tardaron 6 horas. Ahora queremos tardar solamente 3 horas. ¿Cuántos albañiles necesitamos? Pues aplicamos la regla de 3 inversa. Sería 5 por 6 entre 3, que es lo que tenemos aquí. 5 por 6 nos da 30 y 30 entre 3 nos da 10. Y tiene sentido porque aquí el número de horas lo disminuimos a la mitad. Entonces quiere decir que aquí va a aumentar el doble. Y efectivamente se ocupan 10 obreros, 10 albañiles, perdón, para hacer el trabajo en 3 horas. Bueno, aquí está otro problema de proporcionalidad inversa. Dice, en una granja hay 12 vacas. Bien, aquí hay 12 vacas y comida suficiente para alimentarla 15 días. Si se agregan 4 vacas, ¿qué va a pasar con el número de días? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Pues se van a acabar el alimento más rápido, ¿verdad? Entonces, ojo aquí en este tipo de problemas. No voy a poner el 4, ¿verdad? Sino que tengo que poner el total de vacas que hay una vez que se añadieron las 4, ¿verdad? Por eso es que aquí pone el 16, ¿sí? En esta primera columna pone el número de vacas y en la segunda columna pone el número de días que va a durar el alimento, ¿ok? Entonces, ¿qué esperamos que ocurra? Bueno, que el número de días que dura el alimento va a disminuir. ¿Cómo se resuelve si es inversa? Recuerden, multiplico el mismo renglón, las dos cantidades que están en el mismo renglón, y la divido entre la tercera que está fuera o sola, ¿no? Y ahí me da que entonces 16 vacas tendrían que consumen ese alimento en 11 días y un cuarto de día, ¿no? Que es 0.25, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en este problema? ¿No? ¿Queda claro? Sabemos identificar que se trata de inverso, ¿verdad? Vacas y comida suficiente para alimentar las 15 días. Si se agregan 4 vacas, ¿cuántos días durará el alimento? Pues tenemos que 12 vacas se pueden alimentar 15 días. Si agregamos 4 vacas, entonces va a haber 16 vacas. Y la pregunta es cuántos días va a durar el alimento. Hacemos regla de 3 inversa, sería 12 por 15. Recuerden que se multiplica de manera recta y dividimos entre 16. Lo acomodamos de esta manera. 12 por 15 entre 16 nos da 11.25. Aquí hay que tener cuidado porque en los exámenes estandarizados tenemos que responder la pregunta, ¿no? La pregunta nos dice cuántos días durará el alimento. Como el resultado no llega a 12, entonces solamente no se va a alcanzar para 11 días. Entonces el resultado, bueno, la respuesta a la pregunta debe ser 11, ¿ok? Algo muy importante en este tipo de problemas también es ponerle al resultado a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque aquí pueden decir, son 11. ¿11 qué? ¿11 vacas o 11 días? Pero hay que ponerle 11 días escribiéndolo, ¿no? Para que quede bien claro que lo que estamos sacando como resultado lo entendemos de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, jóvenes, en estos problemas que hemos visto? No, profesor. ¿No? ¿Quedó claro? Sí. No, profe. Bueno, entonces vamos a quitar este video
Y solamente les tengo una tarea para el día de hoy. Es esta tarea número 8, que es la primera tarea que tenemos. Es una tarea interactiva que se revisa solita. Ustedes la hacen y recuerden que se realiza sola, ¿no? Hay que leer bien las instrucciones, que de identificar proporcionalidad directa, inversa, ¿sí? Y ir llenando todos estos tablitas que están por aquí. Ya ustedes saben cómo hacerlo, ¿no? Esto que están aquí son coordenadas que ustedes van a ubicar de acuerdo a la posición que están pidiendo ahí y van a ver ustedes qué tipo de proporción es la que se está arrojando, ¿no? ¿Ok? Por lo general, si va aumentando o les da una línea recta que va aumentando, significa que mientras una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de proporcionalidad va a ser si una variable aumenta y la otra también aumenta? Directa. Directa, ¿verdad? Al contrario, si fuera una línea aquí bajando, ¿qué va a pasar? ¿Qué sería? Una variable aumenta, ¿la otra qué? Disminuye. ¿Qué sería? Inversa. La inversa. Entonces, dependiendo lo que les dé la unión de esos puntos, ya ustedes van a determinar ahí, ¿no? Una vez que dice terminado, pues le ponen aquí. Ya saben ustedes, comprobar respuestas. A mí me pusieron 0 porque no contesté nada, pero yo quiero de ustedes un 10 o mínimo 9 ahí. Tomándole foto a todo lo que hicieron, por favor. No nomás al puro número que está aquí arriba, ¿no? ¿Ok? Bien. profe. ¿Alguna duda, comentario que tengamos? No, profe. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Sí, Ok, profe. entonces, esta tarea tiene fecha de límite el día de mañana, 8 de la noche. Les recomiendo hacerlas hoy y se quitan de pendiente, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, nos estaríamos viendo mañana 10:50, ¿no? ¿Sale? Se cuidan, nos estamos viendo. Adiós, profe, gracias. Ay, profe. Gracias, profe. Hasta luego.